Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay palabras de Jesús que consuelan, y hay palabras de Jesús que desnudan el corazón. Esta es una de ellas, porque Jesús no le habló estas palabras a incrédulos, no se las dijo a paganos, no se las dijo a los enemigos del reino, se las dijo a sus discípulos, a hombres que caminaban con él, que oraban, que servían, que predicaban, a hombres que externamente parecían vivos, pero que podían estar en peligro de desconectarse por dentro. Jesús no dijo, sin mí poco podéis hacer. Dijo algo mucho más radical, más profundo, más confrontador. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada que tenga peso eterno, nada que produzca fruto verdadero, nada que glorifique al Padre. En el idioma original, la palabra permanecer, meno, no significa visitar ni acercarse ocasionalmente, sino habitar, permanecer, establecer residencia. Jesús está diciendo, si yo no soy tu morada, si no vives desde mí, si no fluye mi vida en ti, todo lo que hagas será solo apariencia. Y aquí nace la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Es posible servir a Dios sin vivir unido a Dios? ¿Es posible tener actividad espiritual, pero no comunión? ¿Es posible tener hojas, pero no fruto? La Escritura nos llama como una atalaya sobre el muro en Mateo 7:21 a 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Escritura responde que sí, y lo hace mostrándonos vidas reales, historias bíblicas, personajes que estuvieron cerca de lo santo, participaron en lo espiritual, tuvieron cargos, títulos, funciones, pero nunca permanecieron en la vid o en el Antiguo Testamento en conexión con el Dios del cielo. Este mensaje no fue preparado para señalar a otros, fue preparado para examinar el corazón, porque el mayor peligro espiritual no es alejarse visiblemente de Dios, sino seguir dentro, pero desconectados. A lo largo de este estudio vamos a recorrer 7 secciones, cada una revelando una verdad espiritual profunda, y en cada sección veremos un ejemplo bíblico específico de alguien que aparentó vivir para Dios, pero cuya raíz nunca estuvo verdaderamente en Él, no para condenar, sino para despertar, no para acusar, sino para volver a la comunión, para que vuelve tus ojos hacia dentro de ti mismo, una autoevaluación espiritual. Si alguna vez te has preguntado por qué hay cansancio espiritual, por qué hay sequedad interior, por qué hay actividad sin gozo, por qué hay ministerio sin vida, este mensaje es para ti. Y antes de continuar, quiero invitarte a algo importante. Si este contenido edifica tu vida, suscríbete al canal, dale clic al botón que está a la par del nombre del canal. No tiene ningún costo para ti, pero nos ayudas a estar activos porque aquí no buscamos entretenimiento, buscamos verdad que transforme, palabra que confronte y comunión que produzca fruto. Quédate hasta el final, porque no solo hablaremos de los que se desconectaron, sino de cómo volver a permanecer, a reconectarnos, cómo dar pasos firmes y cómo confiar otra vez plenamente en el Dios del cielo. Ahora sí, comencemos. Sección 1. Cuando la fe depende de otro y no de Dios. Fe prestada versus permanencia personal. Permanecer en Cristo es una experiencia personal, no heredada, no transferible, no sostenida por la espiritualidad de otro. Uno de los engaños más sutiles en la vida cristiana es creer que estamos conectados a la vid, cuando en realidad estamos conectados a una persona, a un liderazgo, a una cobertura o a una influencia espiritual. La Escritura nos muestra un ejemplo claro, poco predicado, pero profundamente revelador. 2 Crónicas 24, 2 hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo del sacerdote Joiada. Detengámonos aquí. El texto no dice, Joás permaneció en Jehová. Dice algo inquietante, todo el tiempo del sacerdote Joiada. Joás fue un rey que restauró el templo, promovió la adoración correcta
gobernó con aparente fidelidad. Externamente parecía un pámpano lleno de vida, pero internamente la raíz no estaba en Dios. Su relación espiritual era delegada. Cuando el sacerdote Joiada murió, el texto revela la verdad. 2 Crónicas 24, 17 a 18. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá. Y dejó Joás la casa de Jehová. Lo que parecía fidelidad era dependencia humana. Mientras la voz piadosa estaba presente, Joás caminaba bien, pero cuando esa voz cayó, no había comunión propia que lo sostuviera. Aquí Juan 15 se vuelve claro. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vía. Joás no permanecía en la vid, permanecía a la sombra de otro pámpano. Y cuando esa sombra desapareció, el fruto cesó. La consecuencia fue devastadora. 2 Crónicas 24, 20 a 22. Joás terminó rechazando la corrección de Dios y mandó a matar al hijo del sacerdote que lo había formado. De restaurador del templo a perseguidor de la voz profética, todo porque nunca desarrolló una relación personal con Dios. Esta sección nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Mi fe depende de mi pastor, mi iglesia, mi familia cristiana, mi entorno espiritual? ¿O realmente permanezco en Cristo? Porque la fe prestada funciona solo mientras la fuente externa está viva. Pero cuando llegan las pruebas, cuando la voz humana se apaga, cuando el entorno cambia, todo se desmorona. Solo permanece en pie quien habita en la vid. Jeremías 17, 5 al 7. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová. Permanecer no es asistir, imitar, repetir. Permanecer es habitar. Y aquí se revela la verdad central de esta sección. Nadie puede permanecer en Cristo por ti. Cada pámpano debe recibir la savia directamente de la vid. Si no, cuando la influencia se vaya, la sequedad llegará. Este riesgo no pertenece a una sola etapa de la vida cristiana. No distingue entre nuevos creyentes o maduros en la fe. Está presente en líderes, en ministros, en servidores, en miembros fieles y en la congregación en general. Porque la desconexión espiritual no comienza con el abandono del servicio, sino con el reemplazo de la comunión. Cuando la relación personal con Dios es sustituida por rutina, posición, función o cercanía con personas espirituales, entonces seguimos activos, pero ya no estamos permaneciendo. Y esto nos recuerda una verdad ineludible. La permanencia en Cristo no se hereda, no se delega y no se sostiene por el cargo que ocupamos, sino por la comunión que cultivamos. Sección 2. Actividad espiritual sin transformación interior. Servir a Dios sin haber sido rendidos a Dios. Uno de los engaños más peligrosos en la vida cristiana no es el pecado visible, sino la actividad espiritual sin transformación interior, porque es posible hacer cosas para Dios sin que Dios gobierne el corazón. Jesús lo dejó claro en Juan 15. El fruto no proviene del esfuerzo del pámpano, sino de la vida que fluye desde la vid. Y cuando no hay vida interior, lo que queda es solo movimiento externo. La Escritura nos muestra un ejemplo revelador, poco citado, pero profundamente confrontador. Segundo de Reyes 5:20 a 27. Gehazi, el siervo de Eliseo. Gehazi no era un extraño al mover de Dios. Caminaba con el profeta, veía milagros, escuchaba la voz profética, participaba en el ministerio. Externamente estaba cerca del poder, pero internamente su corazón no había sido transformado. Cuando Naamán fue sanado, Eliseo rechazó toda recompensa, mostrando que el favor de Dios no se compra. Pero Gehazi pensó otra cosa. 2 Reyes 5:20. He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Observa el detalle. Gehazi usa el nombre de Jehová, pero no actúa conforme al corazón de Jehová. Eso revela una verdad profunda. El lenguaje espiritual no garantiza un corazón rendido. Gehazi no dejó el ministerio, no abandonó al profeta, no se fue del entorno espiritual, simplemente permitió que su corazón se desconectara silenciosamente de Dios. Juan 15 se cumple aquí con precisión. Separados de mí, nada podéis hacer. Gehazi hizo algo, corrió, habló, mintió, recibió dinero, pero nada de eso produjo vida. Todo produjo corrupción interior. 2 Reyes 5:27. La lepra de Naamán se te pegará a ti.
La lepra en la Escritura no es solo enfermedad física, es símbolo de corrupción interna que termina manifestándose externamente. Gehazi terminó con lepra no por falta de ministerio, sino por falta de permanencia en Dios. Aquí hay una advertencia directa para nosotros. Se puede servir, cantar, predicar, administrar, acompañar líderes ungidos y aún así vivir desconectados de la vid. Porque la cercanía al poder no sustituye la rendición del corazón. Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Antes de servir con las manos, Dios quiere gobernar el corazón, y esta sección nos deja una verdad ineludible. No todo el que sirve en lo santo permanece en el santo. Si el corazón no es transformado, el servicio se convierte en plataforma personal, y la espiritualidad se vuelve un medio, no una relación. Sección 3. Cuando usamos el nombre de Dios, pero no caminamos con Dios, espiritualidad como instrumento, no como relación, existe un nivel aún más profundo de desconexión espiritual, cuando el nombre de Dios sigue en nuestros labios, pero Dios ya no gobierna nuestras decisiones. Aquí la fe no desaparece, la oración no cesa, el lenguaje espiritual continúa, pero el corazón ha sido desplazado por la ambición, el control o el deseo de reconocimiento. La Escritura nos presenta un ejemplo claro, inquietante y muchas veces pasado por alto. 2 Samuel 15, 7-12. Absalón. Absalón no era un pagano. No era un extraño al pueblo de Dios. Era hijo del rey David. Conocía el lenguaje espiritual. Conocía las costumbres religiosas. Sabía cómo hablar correctamente de Dios. Fue testigo de la relación de su padre con el Dios de Israel y el testimonio, la rectitud de su padre y las victorias que Dios dio a su padre, no era ajeno a ello. Absalón se presenta ante su padre y dice, 2 Samuel 15, 7-8, yo hice voto a Jehová, permíteme ir a Hebrón para pagar mi voto. Escucha esto con atención. Absalón usa un voto espiritual para encubrir una ambición carnal. No buscaba la presencia de Dios, buscaba el trono. El texto revela que mientras hablaba de Jehová, robaba el corazón del pueblo. 2 Samuel 15:6. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Este es uno de los cuadros más claros de alguien que usa lo espiritual sin permanecer en Dios. Juan 15 cobra aquí un peso tremendo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Absalón no estaba unido al Dios de Israel, estaba conectado a su propio ego, y aunque parecía dar fruto, popularidad, influencia, apoyo, no era fruto del espíritu sino resultado de manipulación. El final es inevitable. Segundo de Samuel 18:9. Absalón termina colgado de un árbol, suspendido entre el cielo y la tierra. ¡Qué imagen tan reflexiva! Un hombre que hablaba de Dios, pero no caminaba con Dios, termina sin cielo y sin reino. Aquí hay una advertencia directa. No todo el que menciona a Dios vive bajo su gobierno. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor. El nombre de Dios puede ser usado sin que el corazón esté rendido a Dios, y esta sección nos deja una verdad profunda. Cuando Dios se convierte en un medio y no en el centro, el fruto siempre termina en muerte. Absalón parecía fuerte, pero su raíz estaba podrida. Parecía ungido, pero estaba desconectado. Y esto nos lleva a examinarnos. ¿Usamos el nombre de Dios para justificar nuestras decisiones o vivimos bajo su señorío? Sección 4. Título espiritual sin obediencia presente. Cuando la historia con Dios reemplaza la comunión actual. Hay una forma silenciosa de desconexión espiritual que no ocurre de la noche a la mañana. No se abandona el ministerio. No se pierde el título. No se deja el lenguaje espiritual. Lo que se pierde es algo más sutil y peligroso. La obediencia presente a la voz de Dios. La Escritura nos muestra un ejemplo inquietante, poco citado, pero profundamente revelador. Primera de Reyes 13:11-26. El profeta viejo de Betel. Este hombre era un profeta. Tenía historia con Dios. Vivía en Betel, un lugar espiritualmente significativo. Pero cuando Dios envió a un profeta joven con una palabra clara, el profeta viejo mintió en nombre de Jehová. Primeros Reyes 13:18. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Detente aquí. El problema no fue falta de lenguaje espiritual. El problema fue falta de comunión actual. El profeta viejo conservaba el título, pero había perdido la sensibilidad para discernir la voz de Dios. Aunque este hombre era profeta, o había sido profeta,
Algo ocurrió en su caminar que lo desconectó del ejercicio activo del servicio profético. La Escritura no nos explica qué sucedió, pero la escena lo revela con claridad. Si aún hubiese estado funcionando plenamente en su llamado, Dios no habría necesitado levantar a otro profeta desde un lugar lejano para traer su palabra. El silencio de Dios hacia él no fue casual, fue consecuencia de una desconexión previa. Esto nos enseña una verdad solemne. Cuando dejamos de permanecer en Dios, Él sigue hablando, pero ya no necesariamente a través de nosotros. El llamado puede permanecer en el pasado, pero la comunión es la que sostiene la voz en el presente. Juan 15 ilumina esta escena. Separados de mí, nada podéis hacer. Este profeta hizo algo, habló, convenció, ministró, pero lo que produjo no fue vida, sino desobediencia y muerte. Primeros Reyes 13:24. El varón de Dios muere en el camino. Esto revela una verdad estremecedora. Una palabra espiritual sin comunión actual puede llevar a otros a la muerte. El profeta viejo no era falso en su origen, era desconectado en su presente. Había pasado de escuchar a Dios a hablar de Dios, y eso es una gran diferencia. Isaías 29:13. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Aquí hay una advertencia directa para líderes, maestros y ministros. No basta con lo que Dios habló antes, lo que Dios hizo ayer, la experiencia pasada. La permanencia es diaria. Cristo no dijo, permaneced en lo que fui para vosotros, dijo, permaneced en mí. Esta sección nos confronta con una pregunta necesaria. ¿Estoy viviendo de una relación viva con Dios hoy o solo de un testimonio antiguo? Porque cuando la historia reemplaza la comunión, el fruto se seca. Y esto nos conduce a una verdad central. El llamado no sustituye la obediencia diaria en hasta sección 5, cuando la cercanía al altar no garantiza comunión, fuego extraño, adoración sin obediencia. Hay un riesgo que muchos ignoran: estar frente al altar, ministrando, participando en lo sagrado, y al mismo tiempo estar desconectados del Dios a quien servimos. La Escritura lo llama fuego extraño, lo que parece correcto, lo que brilla desde afuera, pero no tiene vida interior. Levítico 10, 1-3, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Estos hombres no eran paganos ignorantes, eran sacerdotes, ungidos por Dios, instruidos por su padre y el testimonio de la ley escrita y explicada por Moisés y los ancianos. Sabían cómo ministrar, conocían la ley y el altar. Pero ofrecieron fuego que Jehová nunca había mandado. Levítico 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en él y ofrecieron incienso extraño delante de Jehová, y salió fuego de Jehová y los consumió. Detente un momento. Estaban en el altar, estaban frente a Dios. Tenían títulos, unción y autoridad. Y aún así estaban desconectados del corazón de Dios. No había permanencia, no había obediencia presente. Juan 15 lo explica claramente. Separados de mí, nada podéis hacer. Nadab y Abiú hicieron algo, llevaron incienso, participaron del ritual, realizaron sus funciones sacerdotales. Pero lo que hicieron no produjo vida, sino muerte inmediata, porque la apariencia no sustituye la unión con la relación divina. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el verdadero fuego, el que transforma y da fruto, no viene de la acción externa, sino de la santidad interior y la obediencia continua a Dios. Aquí hay una lección directa para nosotros: la cercanía al altar, la participación en la obra. Incluso la unción recibida no garantiza permanencia en la vid, no reemplaza la relación con el Altísimo. El riesgo está presente en cada actividad cristiana: ministerio, liderazgo, adoración, servicio en la iglesia. Sin comunión diaria, sin obediencia silenciosa, el servicio se convierte en acto vacío, y la cercanía aparente puede volverse trampa. Primera de Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La advertencia es clara. Estar delante de Dios no equivale a estar con Él. En esta sección hemos visto la tragedia de Nadab y Abiú, la muerte que produce la desconexión, el peligro de la apariencia sobre la comunión, y nos queda una pregunta: ¿estamos nosotros en riesgo de ofrecer fuego extraño en nuestra vida espiritual? ¿Estamos haciendo algo que parece piadoso,
pero está desconectado del corazón de Dios. Sección 6. Cuando la cercanía a Jesús no produce comunión. El caso de Judas. Proximidad sin permanencia. Tragedia de un corazón desconectado. Si hay un ejemplo que resume todos los peligros que hemos visto, ese es Judas Iscariote. Judas estuvo cerca de la vid, caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio milagros, participó en la misión. Externamente, todo parecía perfecto. Era un discípulo, uno de los 12, con acceso directo al Maestro. Juan 12, 4 al 6. Mas Judas Iscariote, uno de sus discípulos que le había de entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Esto dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y llevaba lo que se echaba en ella. Observa la revelación. Judas hablaba de justicia, participaba de los milagros, pero su corazón estaba en otro lugar: la codicia, el control y la traición. Juan 6:70 a 71. ¿No os escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Dijo de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque había de entregarle. La desconexión estaba presente desde dentro, silenciosa, invisible. La cercanía no produjo permanencia, la actividad no produjo fruto, el corazón no permanecía en la vid. Judas es un recordatorio extremo de Juan 15, 4 a 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Por mucho que estuviera con Jesús, caminando, comiendo, escuchando la palabra. Si la raíz no estaba en él, todo era apariencia. Toda cercanía sin permanencia produce traición, muerte y desastre espiritual. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había de entregar, viendo que era condenado, se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata, y fue y se ahorcó. Este es el resultado de vivir desconectado. Actividad cercana a Dios, posición privilegiada, conocimiento profundo de la verdad sin corazón rendido. La lección para nosotros es clara y urgente. La cercanía física a Cristo nunca reemplaza la comunión del corazón. Cada día que caminamos con Él, tenemos la oportunidad de 1. Examinar nuestra raíz interior. 2. Permanecer en la vid. 3. Dejar que su vida fluya a través de nuestro corazón. 4. Evitar la ilusión de seguridad por posición o conocimiento. Judas nos recuerda que la tragedia no es estar lejos de Cristo. La tragedia es estar cerca, pero separado por dentro. Sección 7. Cuando hay hojas, pero no fruto, la tragedia de la apariencia espiritual. Actividad sin comunión produce solo apariencia. Hemos recorrido varios peligros de la desconexión: fe prestada, actividad sin transformación interior, usar el nombre de Dios sin caminar con Él, títulos sin obediencia, cercanía al altar sin comunión, cercanía sin genuina relación. Ahora llegamos a la forma más común de engaño espiritual: tener hojas verdes, actividad y reconocimiento, pero no fruto verdadero. Mateo 23, 27 a 28. Los fariseos. Jesús los confronta con palabras duras. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de injusticia». Los fariseos hacían muchas cosas bien. Oraban, ayunaban, enseñaban la ley, gobernaban la iglesia de su tiempo. Pero su corazón estaba desconectado de Dios. Su fruto era apariencia, no vida. Juan 15 lo explica con claridad. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los fariseos tenían hojas, pero no fruto. Tenían actividad, pero no comunión. Tenían apariencia, pero no vida. Salmo 1, 1 al 3. El que no anda en consejo de malos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. El contraste es evidente. El árbol conectado a la fuente produce fruto. El árbol desconectado puede parecer verde, pero sus hojas son solo apariencia, y eventualmente caerán. Esta sección nos confronta con una pregunta directa y personal. ¿Mi vida cristiana es hojas verdes y movimiento, o es fruto que glorifica al Padre? Porque Jesús no nos llama a hacer cosas, nos llama a permanecer en Él, y el fruto será inevitable. La enseñanza final de esta sección es clara. Las hojas pueden engañar, la actividad puede impresionar, pero solo la permanencia en la vid produce vida eterna y fruto abundante. Y ahora, después de recorrer estas 7 secciones,
Es tiempo de mirar nuestra propia vida, evaluar nuestra comunión y decidir si queremos permanecer verdaderamente en Cristo. Hemos recorrido juntos un camino profundo, una travesía por el corazón de Juan 15, 4 a 5, donde Jesús nos confronta y nos invita a examinar nuestras vidas. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Vimos 7 formas en las que podemos desconectarnos de la vid. 1. Fe prestada. Depender de otros para caminar, como Joás, cuya raíz estaba en la sombra de un profeta. 2. Actividad sin transformación interior. Servir sin corazón rendido, como Giesi, que hizo cosas para Dios, pero fue consumido por su ambición. 3. Usar el nombre de Dios sin caminar con él. Aparentar piedad, como Absalón, que manipuló su entorno sin verdadera comunión. 4. Título espiritual sin obediencia presente. Ser profeta o líder, pero desconectado, como el profeta viejo de Betel. 5. Cercanía al altar sin comunión. Estar delante de Dios, pero ofrecer fuego extraño, como Nadab y Abiú. 6. Cercanía a Jesús, sin genuina comunión. Judas proximidad sin permanencia. Tragedia de un corazón desconectado. 7. Hoja sin fruto. Apariencia espiritual sin vida verdadera, como los fariseos, que impresionaban pero no glorificaban al Padre. Estas 7 realidades nos muestran que no basta con parecer piadosos, ni con tener títulos, ni con estar activos en la obra de Dios. La verdadera vida espiritual se mide por permanecer en Cristo, no por actividad, posición o apariencia. Juan 15, 4 a 5 nos recuerda: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hoy te invito a hacer un examen sincero de tu corazón. ¿Mi vida espiritual depende de mí, de otros o de la vid? ¿Mi ministerio es fruto de obediencia y comunión o solo apariencia? ¿He permitido que las hojas oculten la falta de fruto? Si sientes que algo ha estado desconectado, hay buenas noticias. Jesús nos llama a regresar a la vid, a vivir de su vida, a ser alimentados por Él y producir fruto que permanece. Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es tiempo de tomar pasos firmes. 1. Evaluar tu comunión diaria con Cristo. 2. Eliminar lo que reemplaza la vid: rutina, ambición, apariencias, amor al mundo. 3. Renovar tu rendición y dependencia del Espíritu Santo. 4. Caminar en obediencia activa, dejando que Él gobierne cada área de tu vida. Y si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a suscribirte al canal. No tiene costo para ti, pero si ayudas a seguir generando más videos de las Escrituras, recibirás contenido que te guíe a permanecer en la vid y producir fruto abundante. No permitas que la apariencia o la rutina te roben la vida que Cristo quiere dar. Hoy, da un paso firme de fe. Regresa al lugar de comunión real con Jesús, la vid verdadera, y permite que su vida fluya a través de ti. Recuerda, hojas pueden impresionar, títulos pueden honrar, actividad puede llenar agendas, pero solo la permanencia en Cristo produce vida que permanece y fruto que glorifica al Padre. Que la vid sea tu morada, que tu corazón permanezca en Él, y que tu vida produzca fruto abundante para su gloria, hoy y siempre.